César Enrique Juárez, dice. No sé qué pasa con César Enrique Juárez, que se ha borrado. Bueno. Bien. Suárez nace en 1548 y muere en 1617. Y hay unos cuantos personajes situados históricamente en el entorno de él. En 1533 había nacido Montaigne y Sánchez, escéptico en 1550. Y el mundo del que parten ellos es el del Concilio de Trento, que va de 1543 a 1563. Ese largo concilio que va a asignar esa época que va a dar lugar al barroco. Y el comienzo de esa reforma de Inglaterra, el ascenso de Felipe II al trono de España. Michelangelo Buonarroti se ocupa de los frescos del Juicio Final. En 1541 nace el Greco. Tiziano y Tintoretto están en plena producción. Por los mismos años nacen Juan de la Cruz y Torcuato Tasso. Copérnico publica el de Revolutionibus, Andrés Vesalio el de Humani Corporis Fabrica Libri Septem, y desaparecen respectivamente en 1592, 1603 y 1623. Y el mundo es bien distinto. El edicto de Nantes, el desastre de la Armada Invencible, la guerra de los 30 años, señalan histórica y políticamente los nuevos tiempos. El Greco ha muerto en 1614, 3 años antes que Suárez. Y también Tintoretto y Juan de Herrera, Zurbarán, Bernini, Velázquez, Shakespeare, Lope están en primer plano. En 1600 nace Calderón. Todos estos señores, y en particular ese trío de Montaigne, Charron y Sánchez, han nacido en esa época y han venido al mundo un autor de no menor calado que ellos y de orientación bien distinta a la de estos, Francisco Bacon. O sea, entre escépticos y este inductivista o experimentalista de Bacon. Ese es el entorno de personajes y obras históricas fundamentales que rodean a Suárez. Y después de unos años, la línea de especulación propiciada por los magos cuenta con más representantes. Uno es Giordano Bruno, otro es Tomás Campanella, y algo después de Charron y algo antes del citado Bacon ha nacido otro pensador de corte netamente diferente al de estos, al del escéptico y al del inductivista. Y ese es Francisco Suárez, llamado el doctor eximio. Y la figura de Francisco Suárez, cuya vida está marcada por los avatares correspondientes al cambio de cátedra de quien nunca fue otra cosa que profesor y estudioso, jesuita, teólogo y a sus horas filósofo, tiene que ser encuadrada en el marco general proporcionado por la Reforma Católica, inspirada o dirigida en sus últimas etapas por los jesuitas, orden a la que va a pertenecer Suárez. Y si Trento era esa marca de época, ese signo de los tiempos, había una necesidad sentida en ese contexto tumultuoso en el mundo católico de conseguir una sólida fundamentación posible para las posiciones escolásticas ortodoxas. Y en ese contexto es el que hay que entender la tarea, y especialmente la tarea de teólogo, una faceta suareciana en la que se inscriben sus comentarios a la Suma de Santo Tomás, el de Deo uno et Trino, el de Angelis, el de Anima, el de Opere Sextierum, el de Ultimo Fine Hominis ac Beatitudine, el de Gratia y tantos otros. Ahora bien, por lo que a nosotros respecta, aquí, viendo filosofía en general y filosofía de la historia en particular, no es eso es lo que nos interesa, sino lo que la producción suareciana tiene de filosófica. Y en cuanto a ello, procede decir que resultó clave en la transición hacia los tiempos modernos. Francisco Suárez, la condición de posibilidad de que exista la filosofía moderna de la Alemania del idealismo, por ejemplo. La de Kant, la de Hegel, por ejemplo.
Suárez es el eslabón, el gozne, entre el escolasticismo, que viene de esa segunda escolástica española del siglo XVI, con pensadores como Francisco de Vitoria, Molina, etc., y él es el eslabón hacia lo que va a ser la filosofía alemana paradigmática del idealismo. Después de Suárez, viene un receptor de Suárez en Alemania, que es Christian Wolff. Sabemos que es el maestro de Kant. Y Christian Wolff es la traducción de Suárez para que se despliegue la filosofía trascendental y crítica kantiana o la filosofía del espíritu de Hegel, etc. Suárez había nacido en Granada en 1548 y muy tempranamente, cuando es casi un adolescente, estudia Derecho Canónico en Salamanca. En 1564 inicia su noviciado en la Compañía de Jesús. En el 66 estudia Teología hasta 1570. En 1570 es nombrado profesor en Salamanca. En 1571 ingresa en la Compañía de Jesús y comienza su enseñanza en Segovia, en 1574. En 1572 se había ordenado sacerdote. En 1575 enseña teología en Ávila y Valladolid. En 1580 enseña teología en Roma. En 1585 regresa a España, docencia en Alcalá, reemplazando a Gabriel Vázquez, que lo había sustituido en Roma. En 1593 retorna a Salamanca. En 1597 empieza la composición de esa magna obra que son las Disputaciones Metafísicas en Portugal, en Coimbra, las termina en 1615. En 1606 escribe esa obra teológica de Deo Uno et Trino. En 1612, la que nos importa sustantivamente aquí, escribe el De Legibus, y en 1617 muere en Lisboa. Y en 1621 se publica póstumamente ese libro De Anima, que es un comentario con adendas de la obra de Aristóteles. Vayamos ahora, inicialmente, para adentrarnos en la trascendencia de Suárez a las disputaciones metafísicas. Allí Suárez se propone otorgar, en efecto, una base filosófica, sistemática y completa para la construcción del edificio teológico. Y eso le obliga, en primer término, a recoger un caudal de increíble erudición escolástica, lo esencial de cuanto se había producido en el ámbito de las grandes reflexiones medievales. Y en segundo lugar, a darle a ese acervo una forma que por vez primera tiene en la historia no el formato de un comentario o de una glosa, como eran los comentarios de la Edad Media, sino por primera vez se le da la forma de tratado. Y ese tratado es fundacional como género para los géneros escriturísticos, filosóficos y teológicos de la modernidad, buena parte de la modernidad. Y lo segundo que hay que destacar aquí es la prevalencia que había alcanzado la Compañía de Jesús en el campo educativo, que permite dar a conocer a no pocos de los fundadores de la modernidad los lineamientos básicos del arsenal conceptual de la tradición que se estaban empezando a aprestar a combatir. Van a ser, como venimos viendo, cuando hacíamos la descripción de lo que son los renacentistas y los humanistas, que tienen un gran combate, lo hemos visto con Erasmo, contra el aristotelismo. Suárez es el enlace, el engarce del aristotelismo cristiano, léase Tomás de Aquino, léase Duns Scoto, etcétera, con el pensamiento metafísico, filosófico y también legislativo, jurídico, político, ético de la modernidad. Sin Suárez no existe la modernidad, dicho corto y claro. Ahora, ese acceso a la modernidad, que se llamará modernidad básicamente alemana en el siglo XIX, en XVIII se puede decir que es más francesa que alemana, pero el mayor ilustrado, que es el movimiento de las luces del XVIII, es un alemán que se llama Kant.
He recibido lecciones de Wolff, es el transmisor, como hemos dicho, de Suárez. Y en las 54 disputaciones metafísicas se sistematizan muchas opiniones antiguas y también las propias de Suárez y un vastísimo arco conceptual que parte de la naturaleza de la ciencia primera, de la filosofía primera, la metafísica, y pasa por problemas relativos al concepto de ser, a sus propiedades trascendentales, unidad, verdad, bondad, belleza, a sus primeros principios o causas, material, formal, eficiente, final, ejemplar, y a su división, es lo más original y trascendente, la división de un ser finito y un ser infinito, de un ente finito y de un ente infinito, sustancia y accidente. No hay que olvidar, de hecho, dicho como digresión, que la finitud del ser en la interpretación de Heidegger es de procedencia suareciana también. Y esto llega, completa esto de ser finito, ser infinito, a los entes de razón, que son los basamentos de lo que hoy es la matemática, etc. Y a todo lo largo de este trayecto, Suárez discute, recoge, analiza, y en no pocos casos ofrece soluciones que, vistas desde nuestra óptica, parecen preludiar la posteridad. En concreto, objeto de la metafísica, ciencia correspondiente al tercer grado de abstracción de la materia, la ciencia del ente en cuanto ente, del ser en cuanto ser, se traduce a veces, pero ese ser se toma siempre en Suárez en tanto que ser real, el realismo metafísico de Suárez. Dicendum est ergo ens in quantum ens e reale esse objectum adequatum uius scientiae. Hay que decir, por lo tanto, que el ente en cuanto ente es el ser real, objeto adecuado de esta ciencia. En efecto, ens se puede tomar en dos sentidos, o como nombre o como participio. Como nombre, ens significa la posibilidad de existir. Repito, posibilidad de existir. Y en el segundo caso, en cambio, expresa lo que existe en acto. Como participio, expresa el acto. La dualidad es acto-potencia. ¿Por qué me detengo a subrayarle lo de la posibilidad de existir? El fundamento de la filosofía de Heidegger, que hoy exponía en mi clase de metafísica, es el tema de la posibilidad. La posibilidad más propia del ser finito, dice Heidegger, es morirse. Pero la posibilidad, que no es lo mismo que la potencia, posibilidad es de historicidad, potencia es de naturaleza. La posibilidad está en los entresijos de la metafísica de Aristóteles, que no, todavía no es posibilidad, sino que es solo potencia, en el dualismo potencia-acto, pero está en forma mucho más fuerte en Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es la esencia? Pregunta C a sí mismo Tomás de Aquino. Y contesta C, Tomás de Aquino, id est interna possibilitas. La esencia es la posibilidad interna de algo. Damos ejemplo. Si nosotros decimos que somos seres compuestos, ¿compuestos de qué? Compuestos metafísicamente de una causa extrínseca y una intrínseca a la materia y la forma por el dilemorfismo. ¿Pero compuesto de qué? Metafísicamente, más profundamente, compuesto de existencia y esencia. Ahora, todos los seres que no son el ser sin más, que no son el ser que es el ser infinito, todos los seres somos seres compuestos de esencia y existencia. Volvamos a la posibilidad. ¿Qué es la esencia? Es la posibilidad interna de ser algo. Pongamos el ejemplo. Juan Pérez o Sócrates o quien sea, una sustancia primera y una sustancia segunda, dice él. Sustancia primera es el ser individual y el núcleo de la metafísica realista de Suárez es ese ser uno. Ahora, el ser uno, nuestro, personal, de cada uno de nosotros, está compuesto de esencia y existencia. Esencia es quod quid erat esse, lo que es el ser de cada uno.
Nuestra esencia es ser hombre, es nuestro hombre en tanto biología, en tanto naturaleza. Pero cada ser que nace, en ese hecho del nacer, nace con su esencia, pero se realiza en la actualización de su existencia. Entonces, el único ser que es identidad de esencia y existencia es Dios. En cambio, todos los seres que no son Dios, los ángeles, los hombres, los animales, las plantas, las piedras, son compuestos de esencia y existencia. La esencia es la posibilidad, la existencia es la actualidad. Y todos estamos llamados a realizar, a existencializar nuestra esencia. Y todos la realizamos y la existencializamos de una manera singular. Entonces, aquí, ens, tomado en estos dos sentidos como nombre o participio, nos habla, afirmación metafísica primordial de Suárez, que el concepto formal de ens, el concepto formal adecuado es ser uno. Todo ser, en tanto que es uno. Es el concepto formal primordial de todo ser, de todo ente. Ser uno. Y ser uno es indiviso in se et diviso ab alio, individido en sí mismo y dividido respecto de todo lo demás, de cualquier otra cosa. Y esa unidad del concepto de ente vale tanto para el concepto formal del mismo, esto es, para el acto mismo de poder pensarlo, cuanto para el concepto objetivo, esto es, para lo pensado en aquel concepto. Una distinción esta de concepto formal, concepto objetivo, que va a recoger el propio Descartes, pero que ya está preludiando el noesis y noema de Husserl. Una cosa es el acto de pensar y otra cosa es lo pensado, la materia de lo pensado. Entonces, eso que va a ser recogido por Descartes está fundado en la distinción de concepto formal y concepto objetivo de Suárez. Y a través de Suárez va a pasar, como se sabe, al resto de la modernidad. Ese es el distinguido e instaurado ese dualismo entre lo formal y lo objetivo, pero se ha olvidado de la unicidad y singularidad real, entitativa, que estaba hablando Suárez. Y no se crea que Suárez opta a la manera de un escotista de un concepto unívoco, de la univocidad del ser. Los términos, vistos desde una perspectiva lógica, gramatical y filosófica, se distinguen en tres tipos. Hay términos o conceptos que son unívocos, hay términos que son equívocos y hay términos que son análogos. La univocidad está por detrás de todos los sistemas monistas, idealistas, esencialistas. Se llamen Platón, con todas las matices que haya que poner, o se llamen Spinoza, o se llamen el señor Hegel con toda su dialéctica. Los equívocos son todos los sofistas, los protágoras, o los posmodernos, o los equívocos de la equivocidad, del escepticismo, que hoy campean y pululan en las góndolas del super. Y en el medio, entre la univocidad y la equivocidad, está la analogía. La analogía es, la univocidad tiende a afirmar superlativamente la identidad, la equivocidad tiende a afirmar superlativamente la diferencia, y la analogía dice que en todo ser, todos dos seres que se predican analógicamente algo, tienen algo de idénticos, algo de semejantes y algo de diferentes. Bien, en las opciones metafísicas, en el siglo XIII, en el siglo XIV, había pensamientos de cuño fuertemente analógico, como el de Santo Tomás de Aquino, y otros que eran más univocistas, como el de Duns Scoto. Entonces, al decir estas cosas que estás diciendo de la afirmación del uno entitativo, Suárez se le achacaba que podía caer en el univocismo. Pero el peligro del univocismo, que se ve claro
en las consecuencias del espinosismo y otros, es caer en la indistinción del ser creador y de las criaturas, del ser infinito y el finito, o sea, conducir al panteísmo. Y otros interpretan que el panteísmo no es sino ateísmo. Aquí le achacaban, presuntamente, habría incurrido Suárez en ese univocísmo, y no es así. Hay textos que pudieran dar esa pauta, pero él abraza el pensamiento analógico, la analogía. Él se decanta por la analogía, y más en concreto por una analogía que se llama de atribución intrínseca, y otros llaman de proporción. Si yo digo 2 es a 4, lo que 4 es a 8, esa es una analogía de proporción. O si yo digo Aquiles, el de los pies ligeros, que es una metáfora, eso es una analogía en la que yo estoy haciendo una comparación. Estamos hablando el prado que ríe, otra metáfora. El prado no ríe. El prado y ríe son dos atributos que analógicamente se pueden poner. O cuando yo digo un horizonte de perro, como García Lorca, el uso de las metáforas es el uso de la analogía. Las analogías son fundamentales y se decanta por la analogía, pero una analogía de atribución intrínseca, que quiere decir, está esa proporcionalidad como aritmética y, si se quiere, geométrica, del 2 es a 4 lo que 4 es a 8. Y ese mecanismo conceptual tiene la virtud de que mantiene la unidad en el ámbito total de lo que es y pone la dependencia ontológica en el haber mismo de la criatura. Toda criatura, en tanto criatura, no tiene su ser por sí mismo, sino que tiene su ser recibido de otro, ab alio. Nos quedemos con ese ab alio. Y entonces reafirma una y otra vez Suárez la unidad, la verdad y la bondad como caracteres trascendentales del ser. Y Suárez, a cuenta de la unidad trascendental, se embarca en tres tipos de unidad: la unidad individual, la unidad esencial y la unidad universal. La unidad individual o numérica, la esencial o formal, propia de la especie a la que pertenece un individuo, y las que hay tantas como individuos, y la universal, que es la distinción en la que conviene señalar el vigor con que proclama Suárez, porque él dice que la inherente unidad numérica de todo lo singular, expresión que en él equivale, como veremos, a lo de todo cuanto existe o puede existir. Y el ser, por lo demás, tiene también principios, y esos principios son las denominaciones denominadas causas. Principios y causas son dos palabras distintas, pero acá, a riesgo de las simplificaciones didácticas de la exposición, las pongamos como si fuesen emparentadas íntimamente. El ser tiene también principios, y estos son las denominadas causas. Aitia son causas en griego, archai son principios en griego. Y hay causas que son intrínsecas, donde trata primero la causa material y a renglón seguido la causa formal. Causas intrínsecas 2, material formal, del hilemorfismo, y las causas extrínsecas, es la eficiente y la final, a la que se va a añadir una quinta que es la ejemplar. Bien, la causa eficiente, que es una causa extrínseca, teniéndose a analizar el concepto de creación, del Dios creador. El creador es la causa eficiente de todo lo que es. Dios, que es el ser en sí y por sí, el ser AC, la aceidad, el ser por sí, autónomo, absoluto, es el creador, y toda la criatura, la infinita, numéricamente infinita creación, es ab alio, distinción inmensa de la escolástica suareciana. Ace y ab alio, aceidad y ab aliedad. Ab aliedad a partir de un principio que formula él. Todo lo que es producido por otro. Entonces, es distinto si yo tengo un ser análogo al de Dios, pero el ser de Dios es por sí y el ser mío es recibido, porque es recibido de otro.
de Dios, creador. Entonces la causa eficiente enfatiza la idea de creación, de conservación, de gobierno y de concurso divino. Y la causa final, segunda causa extrínseca, con especial atención a la idea de fin último, que es el tema del eschaton también, del fin último de las cosas, que pone sin sorpresa a ese fin último en Dios. Y por último, una que se menciona, lo ha hecho ya magistralmente antes que él, en la época de Tomás de Aquino Buenaventura, San Buenaventura, es la causa ejemplar. Eso es el preludio de la presentación que a continuación va a producir la gran escisión Ecos de Duns Scoto en el ámbito del ser, que ya hemos mencionado, ser infinito y ser finito, ser increado y ser creado, ser necesario y ser contingente, ser aceidad, ser alio, aliedad, o sea, Dios y los entes. Y la razón última de esta división mayor de los seres no es otra que la dependencia. Hay una dependencia ontológica absoluta de la criatura respecto del creador. Si las criaturas somos y estamos llamados a ser un absoluto, somos un absoluto relativo. Pero estamos llamados por el absoluto absoluto, que es Dios. Y esto corona estas disputaciones metafísicas. Y, como les decía, está pivotando en torno de esa coronación la existencia de ese ser infinito y creador, infinito e increado, que puede ser probada y que no debe ser probada, dice Suárez, por el modo de las vías de prueba de la existencia de Dios que ha usado Santo Tomás, porque esas son de tipo cuasi mecánicas o físicas, y hay que probarlas de otra forma, y estamos hablando de pruebas metafísicas. Las pruebas no son por el movimiento, los grados de perfección, etcétera, porque a Suárez le disgustaba ese carácter meramente físico, sino que apelaba al principio metafísico de la causalidad, el cual pide que omne quod fit ab alio fit, todo lo que es o lo que es producido por otro. Eso es una afirmación elícita de la existencia de un ser increado, de un ser infinito. Ese ser increado es la rotunda, necesaria y sin resto afirmación de la distinción entre el ser finito y el ser infinito. Y el ser infinito no es algo que esté en discusión, no es una discusión que nosotros tenemos en nosotros. Decía San Anselmo, repites, y va a repetir Hegel, por decir tres personajes importantes, el infinito no es algo engendrado por nuestra mente, no es un constructo mental. ¿Cómo yo puedo hacer entrar en mi mente, que es finita porque es creada, el concepto de infinito? Pongamos un ejemplo infantil si se quiere. Cuando San Agustín cuenta la anécdota legendaria, caminaba por la playa pensando cómo formular el misterio de la Trinidad. Y entonces un chiquito que estaba jugando en la arena hace un pocito y a San Agustín le pregunta, ¿y qué querés hacer con ese pocito? Y yo quiero poner todo el mar en este pocito. ¿Cómo vas a poner todo el mar? Y el chiquito, así muy infantilmente, le dice, ¿y vos cómo querés meter la Santísima Trinidad en tu mente? El infinito está en nosotros independientemente de nosotros. Es el Dios que viene a la idea, a decir después Emmanuel Levinas. Entonces, si estamos hablando de esta existencia del increado, la división del ente infinito y finito es rotunda, necesaria y sin resto, de forma que en los seres creados, una distinción como la de esencia y existencia, aunque con fundamento en la cosa misma, fundamento in re, no tiene más alcance que el de la razón. Existir es existir siendo en acto, pero el ser en acto, advierte Suárez, se distingue del ser en potencia, como el ser se distingue del no ser.
Gran distinción, gran. Si yo digo que la potencia es un modo de no ser, si yo digo que soy filósofo en potencia, estoy diciendo que no soy filósofo en acto. Y un chiquito, yo puedo decir de un chiquito o una chiquita que no es filósofo o no es arquitecto, pero puedo decir que es filósofo o arquitecto en potencia. Ahora, yo digo que un chiquito no es un pájaro o no es una piedra, ese no ser es distinto del no ser arquitecto, filósofo o zapatero. Hay una potencia absoluta y hay una potencia relativa. La potencia relativa es la potencia que dice en relación al acto. Entonces, aquí la distinción de esencia, que es juega el papel de potencia, y existencia, que juega el papel de acto, es fundamental para ver que la distinción de esencia y existencia es relativa en el ser finito. Y la identidad de esencia y existencia es absoluta en el caso de Dios. Suárez distingue del ser en potencia como el ser del no ser. Y antes de ser creada, la criatura no es nada. Cuando es llamada a su existencia, la criatura empieza a ser ese compuesto de esencia y existencia y de forma y materia. Y todo lo que es, salvo Dios, es finito. Es finito. La gran filosofía de Heidegger es la existencia patética de la finitud existencial, porque está negando de cuajo toda infinitud, toda eternidad. Ahora, le contesta con un tratado metafísico Edith Stein, cuando todavía no era santa, la gran tratado filosófico Ser finito y ser eterno, y se lo contesta para decirle, oiga señor, claro que somos finitos, pero somos finitos con hambre y sed de eternidad y de infinitud. En ningún hombre, de ningún hombre, varón o mujer, se puede extirpar esa sed de perfección, de infinitud y de absoluto. Y todo lo que es, salvo Dios, todo lo que es finito, pero finito con sed de infinitud. Tenemos que añadir nosotros hoy, en el siglo XXI y en el siglo XX también. Porque todo lo que es en Suárez es un ser individual, y ese es un rasgo metafísico fundamental, afirmar la individualidad. La cuestión del principio de individuación es una de las cuestiones más espinosas que hay en la historia de la metafísica. Y tiene impactos extraordinarios para la ética política también, porque todo en filosofía, sea ética, sea política, sea metafísica, es un pendular entre lo uno y lo múltiple. Entonces, el tema que veremos en política de la multitud, multitud, es fundamental. ¿Cómo gobernar la multitud? Entonces decimos desde la monarquía, veremos tema jurídico y político en Suárez con esto. Pero volvamos a la metafísica. Aquí estamos hablando de que todo ser es finito y todo ser es individuado. Pero es una individuación que no es como la de Santo Tomás. La individuación en Santo Tomás, el principio de individuación es a partir del principio inemórfico de la forma y la materia. La forma es lo general, lo universal, y la materia es lo que proporciona la individuación. O sea, el principio de la individuación en Tomás de Aquino proviene de la materialidad. Yo tengo la forma de un león y hago una estatua de un león, pero la puedo hacer de queso, de manteca, de acero, de bronce, de soportes materiales diferentes. Entonces, lo que individúa a este león, todetí, a este singularmente, es la materia que está recortada o coartada por la forma, que es la coartante. Coartatio materiam performam, dicen los escolásticos. Entonces, el principio de individuación en Tomás de Aquino, no en Suárez, es la materia. El principio de individuación, en el caso del señor Buenaventura,
es la forma, no la materia, enfrentado a Tomás de Aquino. El principio de individuación en Duns Scoto es la aekeitas, la estidad. Ahora, para este señor Suárez, la necesidad de subrayar la unidad irremisible de cada ser, propiamente hablando, apela a un principio que no es el principio de individuación que les he mencionado antes, ya sea la materia signata quantitate, como dice Tomás de Aquino, o sea la aekeitas, como dice Duns Scoto. ¿Qué es lo que individúa a un ente? Dice Suárez, lo que individúa a un ente es su propia sustancia, y la sustancia por sí misma y por sus propios principios es lo que resulta ya siempre individuada. Omni substancia singularis e ipsa, seu per entitatem suam es singularis. Toda la sustancia es singular por sí misma, es por su propia entidad singular. Bien, y acá pasamos a otras categorías que son obviamente prestigiosas, que están en Tomás porque están en Aristóteles, que son las de sustancia y accidente. Cuando yo estoy hablando de este espectro conceptual, tengo que distinguir el simbebekos, que es el accidente, de la usía, que es esa sustancia, y Suárez va discutiendo a tenor de la clasificación aristotélica tradicional, pero el camino que él emprende, una vez más, que es prolijo y meticuloso, lo hace al accidente cantidad, implicado siempre en la cuestión de la Eucaristía, por ejemplo, en que se mecha una cuestión teológica, que justamente por este condicionante teológico Suárez se ve forzado a admitir como realmente separable de las sustancias. Y se cierran las disputaciones admitiendo en un apéndice dedicado al estudio del ente de razón que existen entidades sin otra realidad que la puramente imaginativa o mental. Pasemos ahora a la segunda parte de este itinerario suareciano, es la que más nos importa para las éticas políticas modernas, que es el pensamiento jurídico político de este gran pensador, gran teólogo, gran filósofo, que es Suárez. Y él está inscripto, como vemos, en la gran tradición universalista de la escolástica, pero está introduciendo matices que no están en la escolástica precedente a él. Uno de ellos es el matiz de que se introducen doctrinas en la psicología sobre el alma, el anima quod modo omnia que decía Aristóteles, alma de un modo es todas las cosas, pero él introduce doctrinas que no están en Aristóteles y tampoco están en Santo Tomás. Porque para Santo Tomás todo lo que nosotros conocemos procede de una abstracción, la abstracción de la quiditas, de la forma, por parte de nuestro intelecto paciente y agente. Y es imposible conocer nada singular y concreto. Hete aquí que el buen Suárez está introduciendo esa mutación radical, la mutación radical de que es posible una cognoscibilidad directa, no mediata, y del singular concreto, que lo apartan del sentido moderno y de la gran tradición universalista de la escolástica. Toda la ciencia es de lo universal. Vamos ahora al pensamiento jurídico político. Todos los pensadores de la ética política moderna que hemos mencionado y vamos a mencionar, y hemos dejado en el tintero pensadores como Hobbes, como Locke, como Rousseau, y vamos a hacer especial referencia a Rousseau, son pensadores que no existen sino a partir de la escolástica. Y no de cualquier escolástica, sino de la de Suárez. Porque la distinción radical y capital en el pensamiento jurídico es entre el ius naturalismo y el ius positivismo, entre el derecho natural y el derecho positivo. Y todos los escolásticos, por supuesto, daban una cadena causal y de subordinación. El derecho natural es previo y fundante de cualquier derecho positivo. La modernidad ha ido paulatina y radicalmente girando del ius naturalismo al ius positivismo.
Entonces lo que hay en el pensamiento contemporáneo es un decisionismo jurídico, político, como el de Heidegger, el de Carl Schmitt y el de todos los que siguen hasta el día de hoy afirmando la primacía de que todo es un constructo, todo es positivo, y Suárez está en los antecedentes y en el contrapunto de todo eso. ¿Por qué? El pensamiento jurídico político encuentra en Juárez una pieza imprescindible que es el de Legibus, donde Suárez propone una vez más una concepción que es procedente de Aristóteles y Tomás de Aquino, una concepción aristotélico-tomista de la idea de ley. La idea de ley. Si yo digo, ¿qué es la ley? Si lo digo en un pensamiento analógico, hay en la analogía un analogatum princeps, un analogado principal, y los analogados secundarios. Si yo digo, por ejemplo, electricidad es el analogatum princeps principal de lámpara eléctrica, motor eléctrico, lamparita eléctrica, lo que sea. O sea, si yo digo un concepto primordial es el analogado principal. Ahora, ¿cuál es el analogatum princeps de la ley? La ley se dice de muchas maneras, pero hay que buscar cuál es la manera primera de la ley. Y esa jerarquización en el ordenamiento conceptual de la ley aristotélico-tomista es hablar de la idea de la ley, del origen de la ley y de la justificación del poder político y de las distintas formas de la sociedad civil. Sociedad civil, civil, cives, civilización, polis, sociedad civil, sociedad política. Ahí tenemos que empezar a barruntar cómo se forma un pacto social, cómo se forma lo que hará famoso a Rousseau el contrato social, como si el contrato social fuese un parto sacado de la cabeza o del corazón de Rousseau para crearlo desde la nada. Esta cuestión del pacto social es suareciana, antes de, y para mí mejor que la de Suárez, de Rousseau. Veamos entonces esta idea de ley, esta idea del origen y justificación del poder político y de las distintas formas de la sociedad civil y de los pactos que las constituyen, de la affectio societatis, matizando una vez más las antiguas teorías. El analogatum princeps me habla de la ley eterna, esa es la primera, la ley eterna. La ley, a continuación, con guioncito, ley eterna, guión, ley divina, guión, ley humana, origen divino del poder, de la potestas. Y esto va acompañado con la admisión explícita a la necesidad de intervención del pacto social. O sea, esta ecuación, ley eterna, ley divina, ley humana y origen divino del poder, la potestas, va acompañada de la admisión explícita de la necesidad de la intervención de un pacto social. Y el pacto social se puede formular de muchas formas. Y el pacto social, suarecianamente, se formula como un pacto de sujeción o un pacto de cesión y de traslación del poder. Y en todo esto hay una lectura realista e individualizante del mundo que está haciendo el señor Suárez. Bien, lo que estoy contándoles ahora es simplemente, lo digo irónicamente, lo de simplemente, que no hay que confundir simple con fácil, simplemente el teatro del mundo del barroco. El barroco que está prohijado por la concepción o la cosmovisión que viene en la Reforma Católica de Trento frente y contra la Reforma Protestante de Lutero o de Calvino o de Enrique VIII, son los que han configurado
la forma mental jurídico-política que ha prohijado Francisco Suárez. O sea, Suárez es el filósofo ético-político del barroco. ¿Por qué señalo con este entusiasmo y énfasis el barroco? Antes del barroco hay una concepción que es una genial concepción que está en la escolástica española antes que Suárez. Es la de que han escenificado desde la Cátedra Prima de Teología de Salamanca ese magnífico teólogo moral y político y jurídico que es Francisco de Vitoria. Y en las trincheras de la conquista y colonización de Ibero-Afroamerindia está Bartolomé de las Casas, para nombrar dos teólogos y filósofos connotados. Ahora, frente a ellos no está el desierto, frente a ellos está Ginés de Sepúlveda, que se opone a ellos, y se opone en nombre de Aristóteles y de Santo Tomás. Entonces, en el proceso de conquista, descubrimiento, conquista y colonización de Ibero-Afroamerindia, estamos hablando del siglo XVI y XVII, no están constituidas las naciones. En lugar de las naciones, ¿cuál es la unidad política macro con sentido? Viene desde el año 800, viene del Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlomagno, y a eso se llamaba la Res Publica Cristiana. Pero con el tumultuoso siglo XIV, con el tumultuosísimo siglo XV del Renacimiento, del humanismo y las críticas al aristotelismo, y con los tumultuosos siglos XVI que estamos viendo escenificados aquí, con Carlos V, que es el magnífico emperador, Carlos V, Carlos I de Alemania y de España, y tenemos que ese imperio se cristaliza en el imperio donde no se pone el sol con Felipe II, su hijo. Ahora hay un tránsito político, histórico, económico, cultural de Carlos V a su hijo. Y ese tránsito es el que está mediado por el Concilio de Trento, la Reforma Católica, y este pensador que se llama Suárez, que ya está viendo el alborear de las naciones, comunidades políticas, desmembrándose de la cristiandad. Ese desmembramiento de la cristiandad es las naciones, el Estado nacional barroco, que ya es un desprendimiento relativo del Sacro Imperio Romano Germánico. Relativo, porque los príncipes cristianos, sea Francisco I enfrentado con Carlos V, sea quienes sean, son príncipes cristianos que hacen guerras fratricidas. Entonces Francisco Suárez está viendo ese tembladeral histórico político y está buscando cómo se puede legitimar el modo de convivencia ético-política. En una de las primeras clases yo les decía que la pregunta ético-política es cómo debemos convivir. Y la pregunta esa, cómo debemos convivir, el cristianismo la viene respondiendo conforme a esos tres principios que le hemos mencionado y que leerán en ustedes en el documento de los obispos, que trabajarán en el primer práctico. El principio fraternidad por el tema de la creación y el Génesis. El principio compasión por los evangelios, la parábola del buen samaritano, Mateo 25 y siguientes. Y para la poshistoria de la esperanza, el principio misericordia. Entonces, esos principios están contestando cómo debemos convivir. Y los hombres debemos vivir fraternalmente, compasivamente y misericordiosamente. Esa es toda la respuesta, lo digo irónicamente y sarcásticamente, toda la respuesta a la única pregunta ético-política, moderna, contemporánea y futura. Porque no hay muchas originalidades, salvo el pecado original, en lo que vamos haciendo los hombres a lo largo de la historia. Entonces Suárez, que está en ese enclave de todos esos tumultos de gentes del arte, de la política, de la economía, de los que vienen los Maquiavelos,
Lorenzo de Medici, los Michelangelo, los Leonardo da Vinci, los Pico de la Mirándola y la Mar en Coche, y antes lo tenía a los Santo Tomás, a los Nicolás de Cusa, después todos esos herederos que conoce perfectamente el señor Suárez, están también los Martín Lutero, los Erasmo, los Tomás Moro, que hemos visto en el programa, cómo están despuntando. Pero la institución política, ¿qué es lo que hay? Lo que hay son los gobernantes, las monarquías absolutistas, que van a durar y perdurar hasta que le corten la cabeza al pobre Luis XVI con la Revolución Francesa. Y esos gobernantes absolutistas aprovecharon de la disolución relativa del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando se generan esos estados nacionales y esas autoritates soberanas creían legitimarse en la constitución de su poder, dado que no era el Papa el que lo delegaba como autoridad universal, sino que eran ellos mismos los que se auto-otorgaban esa absolutez, porque no es el Papa, sino hemos pasado del Papa a que yo lo tengo porque Dios me lo ha dado. Eso dice el derecho divino. Esa es la postura que tiene, por ejemplo, uno de los principales representantes del absolutismo, que se llama Jacobo I de Inglaterra, que está viviendo de 1566 a 1625. Y con él está polemizando Suárez en contra del absolutismo. Con justicia llama a Dios a los reyes con el nombre de dioses, ya que les da el cetro y el trono, y ordena al mundo sumiso que aguarde sus órdenes y venere su poder. La dignidad real es a un tiempo civil y eclesiástica. El rey no es un simple laico, cual lo pretende tanto los católicos cuanto los anabaptistas. Dice, y el rey no debe dar cuenta de su gobierno más que a un solo Dios. Y esto es lo que va a poner en cuestión el señor Suárez, este absolutismo. Suárez sostiene que hay dos clases de comunidades, la comunidad familiar y la comunidad civil. La sociedad doméstico-familiar es en la que el hombre se desarrolla y es imperfecta y no basta para satisfacer todas las necesidades del hombre. Y de ahí que se hace necesario el establecimiento de la sociedad o comunidad civil. La sociedad civil o política es necesaria para que el hombre actualice su esencia de hombre. El hombre solo se perfecciona en comunidad, no se perfecciona como Robinson Crusoe en soledad. Y siguiendo la concepción aristotélica, considera que la sociedad civil como la comunidad perfecta es la comunidad perfecta porque ella tiene en sí la perfección y permite al hombre cubrir o satisfacer sus requerimientos. Y no hay que tomarse tan a la ligera esa hermosa definición dual de Aristóteles, que el hombre es animal porque tiene palabra y es un animal social o político. Y hay que unirlas a las dos definiciones aristotélicas. Es político porque tiene palabra y tiene palabra porque es político. Y no entremos a caracterizar quién tenía palabra y quién era político en la Grecia del siglo V a.C., que es otra cuestión. Y no entremos en las sociedades actuales que se llaman democráticas, porque no hay ni palabra, ni política, ni nada que se les parezca. Lo que está diciendo y afirmando aquí con energía el señor Suárez es que la razón natural solo dice que el poder político está necesariamente en toda la comunidad y no en una sola persona o en un senado. O sea, el poder no proviene de Dios y le cae en la testa dorada y regia de un hijo de papá y de mamá, que tiene sangre real. Se acabó eso por este señor. Está diciendo, al menos virtualmente, la cuestión es que el poder emerge de la comunidad. Es la comunidad la que traslada el poder y el mandatario tiene unos mandantes. Los mandantes son los del pueblo, la comunidad. Entonces, los mandantes mandan hasta que la legitimidad que tienen no viene de Dios. La legitimidad viene de la comunidad que les ha otorgado. Y Suárez habla de monarquía o de aristocracia porque entiende que la democracia, que sí es de derecho natural,
salvando la posibilidad de que se la piense como una institución positiva divina. Ahí no existían solo monarquías. Hoy vemos la caricatura farsesca de la disolución de las monarquías familiares, en la que salva la ropa es la Argentina laica máxima, porque todo lo demás son papelones espantosos, pero esto es el canto del cisne de la disolución de las monarquías que ya estaba impugnando el señor Suárez en esa época. Entonces, la aseveración de Suárez es vital para la doctrina y se funda en la alienabilidad del poder. El poder no es inalienable. El poder está en uno, pero puede dejar de estar en ese. O sea, es la mutación del poder, es decir, la mutabilidad del poder. Aunque este poder sea como una propiedad natural de la perfecta comunidad humana como tal, sin embargo, dice Suárez, no se da en ella de una manera inmutable, sino que por el consentimiento de la misma comunidad o por otro camino jurídico puede ser quitado al que lo tiene y transferido a otro. Es maravilloso. Cuando vemos todos estos dictadorzuelos que son ungidos como presidentes de las republiquetas, no solo latinoamericanas, vemos tipos que se llegan al poder, sea por el voto, y pongo entre comillas el voto porque es una farsa muchas veces los votos, sea por la toma del poder fáctico, son dictadorzuelos con fachada hipócrita de demócratas porque ellos se quieren perpetuar sine die en el poder. Lo que está haciendo Maduro ahora, antes lo hacía Chávez, lo han querido hacer los Kirchner, lo han querido hacer Menem. Todos ellos son dictadores hechos y derechos. Dictadores, de demócratas no tienen nada. Y contra esos dictadores y esas autocracias estaba peleando desde el pensamiento jurídico y político Suárez. Ningún rey o monarca, dice Suárez, recibe o ha recibido el poder político directamente de Dios o por institución, sino mediante la voluntad y constitución humana. Eso no lo está diciendo Suárez, ni Robespierre, ni Marat, lo está diciendo Suárez, que es la legitimidad del poder, también del democrático, podemos añadir nosotros, hoy, proviene de la comunidad que consiente y que otorga el poder. Pero esa comunidad que otorga el poder puede perfectamente quitarle el poder a quien se lo ha otorgado. Y esto está asentado, como ya decía San Agustín y lo cita Suárez, en una expresión que dice: pacto general de las sociedades humanas es obedecer a sus reyes. Se le otorga gran importancia a estas palabras por entender que con ellas se ha querido expresar que el poder de los reyes y la obediencia que se les debe tiene su fundamento en un pacto de la sociedad humana, firmado Francisco Suárez, en un pacto de la sociedad humana y, por consiguiente, que no tiene su origen en la inmediata institución divina, pues el pacto humano se contrae por voluntad de los hombres. Y estamos aquí en una teoría traslacionista del poder, que se asienta en la lex regia romana, según la tesis de Ulpiano en el Digesto, que es recogido en las Institutas por Justiniano. Según Suárez, esta ley hay que entenderla en el sentido y con el alcance de que la autoridad de los reyes ha sido constituida por medio de un pacto con que el pueblo trasladó al príncipe el poder con la carga y obligación de gobernar al pueblo y administrar la justicia, y el príncipe aceptó tanto el poder como la condición. Eso es Suárez. Y tiene más actualidad que en la época que Suárez lo ha dicho, en esta época del coronavirus, en el que todos, empezando o siguiendo por nuestro presidente argentino, quieren ser autócratas y están gobernando por un Estado fáctico, un Estado no de derecho, sino de hecho. Si no, lean la Gaceta del día de ayer con las declaraciones de Bernstein al respecto. Estamos viviendo un Estado fáctico, que se le han otorgado poderes omnímodos al primer ministro Cafiero, por ejemplo. Y por supuesto, por elevación, el primer ministro que toma decisiones que no debe tomar, que son anticonstitucionales, como también ha dicho otro jurista argentino, Gargarella, que son en contra de la Constitución, como
meter la mano en la cuestión del presupuesto y tantas otras cosas. Vivimos en un estado fáctico, no de derecho, presidido por un profesor de derecho constitucional y que se ríen hasta la hilaridad supina de la Constitución. Esto en Suárez tiene un límite, y ese límite está que es la voluntad humana y el consentimiento de la comunidad el que otorga la legitimidad. Hay una quaestio iuris y una quaestio facti. La quaestio iuris es que hay una legitimidad de origen en la política y hay una legitimidad de ejercicio. Y nosotros no tenemos legitimidad de origen porque nuestros procesos electorales están viciados por el clientelismo, el populismo y toda la mar en coche, y tampoco tenemos legitimidad de ejercicio por los decretos de necesidad y urgencia y todo eso. Entonces, lo que legitima de origen y de ejercicio la política, la ética política, es, dice Suárez, el pacto de sujeción. Porque la teoría de la traslación es la entrega del poder por el pueblo, que es su sujeto natural, al gobernante, y se opera por medio de un contrato o pacto de sujeción. Esta teoría no es suficiente con la instauración o designación de los gobernantes del Estado. Vamos redondeando ya para terminar. En este punto, dice Suárez que el poder humano es directamente conferido por el hombre, no está conferido por Dios. Y no basta con la mera designación de la persona. Y en este punto Suárez no hace sino seguir los postulados de Santo Tomás de Aquino acerca del origen humano del poder gobernante, quien llega a afirmar, Tomás de Aquino, que si un pueblo tiene el derecho de hacer un rey, puede sin justicia destituirlo al rey, y al arrojar de su solio al tirano, no debe creerse que falte a la fidelidad, porque el príncipe, al no desempeñarse fielmente en la función real, merece que el pacto formulado entre él y sus súbditos no sea guardado por ellos. ¿De qué está hablando aquí? De asesinar al tirano, el tiranicidio, Santo Tomás. Y eso está repitiendo y replicando Suárez. Si un gobernante fuese infiel al pacto que le otorgó el poder, no merecería solo que lo manden a la casa con una jubilación de privilegio, sino merece que lo maten. Tiranicidio, axioma o conclusión ético-política de la concepción ético-política jurídica de Tomás de Aquino y de Suárez. Porque no obstante la cesión del poder por el pueblo en gobernante, el gobernante aparentemente conservaba la potestad en hábito, y ello suscita la crítica que Jacobo I, el absolutista ese contra el que combatía Suárez, adujo, quien temía que este poder pasivo o potencial llegara a convertirse en activo, es decir, que el pueblo pasara a tenerlo en acto. Y Suárez recuerda que las palabras del cardenal Bellarmino, que hablaba en ese contexto, decían que el pueblo mantenía el poder en hábito en determinados casos. Precisamente esos casos deben constar en el pacto de colación. Sin embargo, hay casos en los que el poder del pueblo, el poder in hábito, no surge del contrato de vasallaje, sino de la justicia natural, como sería el caso del derecho de defensa contra el tirano al que hace mención Tomás de Aquino, y ese constituye un derecho irrenunciable del pueblo. Más claro, agua. El derecho irrenunciable del pueblo es de asesinar al tirano porque ha incumplido el pacto. Y nosotros tenemos el deber moral de no cumplir una ley cuando la ley es injusta. No tenemos la obligación, sino tenemos la de acatar al tirano, sino la obligación de apuntar contra el tirano. Y veremos varias cosas muy interesantes sobre eso con Etienne de la Boétie. Y terminemos entonces. La legitimidad y la justa razón del poder del Estado consiste en su misión de velar por el bien común, pues la justificación del poder del Estado, el derecho de la autoridad se basa en una relación óntica. Todo poder se justifica en la medida en que con su voluntad y con su fin esencial sirve a la comunidad en la que se desarrolla su actividad. Y no hay potestad que no encarne en un Estado, es decir, en otros términos, que el poder político es propiedad de la comunidad o del cuerpo político.
y no existe vacancia del poder. Este poder tiene que ser ejercido por la comunidad. Y este es un punto muy importante en las consecuencias prácticas, ético-políticas, y que va a ser debatido por el movimiento emancipador, puesto que esto hay que desarrollar el pensamiento independentista americano. ¿Dónde surge el pensamiento independentista de las repúblicas latinoamericanas o de las repúblicas de Ibero-Afroamérica? De Francisco Suárez. Muchas gracias. Ahora pueden conectar el micrófono y hacer preguntas si no han quedado turulecos. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, vemos Etienne de la Boétie, Dios mediante, el viernes que viene entonces. Muchas gracias.